Buenas chicos, aquí me tenéis de nuevo otra vez, esta vez con un vídeo de lengua castellana en el que vamos a mezclar, como veis, los legos con algo muy importante que es la palabra. Para empezar, la palabra está formada por letras y ese grupo de letras forman las sílabas. Nuestras palabras, por tanto, decimos que están formadas por letras, pero también por sílabas. Dependiendo si tengo 1, 2, 3, 4 o 5 sílabas, la palabra es de un tipo. Si solo tengo una, encontramos las monosílabas, que no es que sean sílabas referidas al mono, sino que solo hay una sílaba. Como veis ahí en el ejemplo que aparece el pez abajo a la derecha, es monosílaba, solo tiene una sílaba, pez. En cuanto al mago, tenemos dos sílabas, mago. Esta es una actividad que hacemos en clase habitualmente para diferenciar sílabas. Y en el último tenemos al bombero, que son 3 sílabas. Si tenemos alguna palabra mayor de 3 sílabas, encontraríamos las palabras que se llaman polisílabas, ¿vale? En el que tenemos palabras con 4, 5, 6 o más sílabas, como por ejemplo motocicleta, que tiene 5 sílabas. Por tanto, decimos que estas sílabas forman las palabras. La palabra es lo más importante porque es capaz de expresar cualquier cosa. Cualquier cosa que se te ocurra lo puedes expresar con una única palabra. Y además es muy útil porque gracias a la palabra podemos expresar lo que pensamos. Transformamos nuestro pensamiento en palabras. Por ejemplo, yo puedo pensar que sois los mejores y lo expreso. Desde mi mente pasa a palabras. Para empezar, el primer reto, muy sencillo. Te tienes que situar en un teatro. Eres una persona que ha ido a ver cualquier obra de teatro y tienes que visualizar alrededor qué cosas puedes ver. Seguramente un pez no vas a encontrar, o un perro seguro que tampoco. Pero tienes que pensar en 15 palabras que puedas ver en ese teatro. Haces una lista de las 15 palabras y después, posteriormente, las debes clasificar en una tabla como la que aparece abajo de 4 entradas, ¿vale? Monosílaba, bisílaba, trisílaba y polisílaba. Tendrás que contar las palabras, las sílabas de cada palabra y ir clasificándolas en la columna que corresponda. Que la fuerza te acompañe, se premiará la creatividad, pero ojo, no te pases de creativo, a ver si vas a poner alguna palabra que no se pueda encontrar en el teatro. Bueno, continuamos el vídeo para explicar ya lo que conocemos como tipología de palabras según su, ojo que va una palabrota, morfología. La morfología suena a forma, es clasificar las palabras según su forma. Como veis en el dibujo hay tantos tipos de palabras como colorines hay ahí en las piezas, rojas, blancas, amarillas, todas son piezas, ¿vale? Pero cada una tiene una característica, unas son más grandes, otras son más pequeñas, otras son más anchas, otras son de un color. Pues esto pasa con las palabras, todas son palabras, pero cada tipo tiene una característica diferente, como son los sustantivos, los verbos, los adjetivos o los determinantes, ya os va sonando. La primera que vamos a escuchar o aprender son los sustantivos, son esas palabras, que no es que sean muebles, chicos, son palabras que nombran a personas, cosas, objetos o lugares, ¿vale? Por ejemplo, la palabra coche es un sustantivo, porque es un objeto, ¿vale? Todos los sustantivos, todos tienen género y número. Podemos decir de ellos que son masculino o femenino, lo que vosotros decís, chico, chica, y singular y plural, que es que solo hay uno o que hay muchos. Por ejemplo, ejemplo de femenino, chica, ejemplo de masculino, niño, ejemplo de singular, casa, ejemplo de plural, casas, porque hay muchas. ¿Vale? Y así encontráis abajo una serie de ejemplos con sustantivos de persona, de objeto, de animales, etc. ¿Vale? Y luego una cosa muy importante dentro de los sustantivos de personas son, o de animales, o de lugares, perdón, que serían sustantivos propios o comunes. ¿Qué es esta diferenciación? Pues muy fácil. Son los sustantivos propios es cuando solo existe una única persona así. Por ejemplo, Segovia, solo existe un lugar así. Álvaro, vuestro profesor, solo soy yo. Es diferenciar del resto, mientras que un sustantivo común hace referencia a un grupo de personas, un grupo de lugares, etc. Así es como, por ejemplo, en las personas podéis decir Álvaro o, siendo propio,
y uno común podría ser, por ejemplo, bombero, ¿vale? Que hace referencia a esa persona que trabaja en esa labor. Continuamos con los determinantes. Los determinantes también son palabras, pero estas van delante de nuestros sustantivos. Y, muy importante, concuerdan en género y número. ¿Qué significa esto? Que si el sustantivo está en singular y en masculino, como es el primer caso, mi determinante también va a ser masculino y singular. Y es así como decimos el niño. Y no decimos los niños, porque así estaría incorrecto. Ahora estaréis diciendo, sí, eso lo dice mi hermano o mi hermana pequeña. Sí, los niños pequeñitos suelen tener estos errores de concordancia, ¿vale? Estos tipos que tenéis aquí abajo en el ejemplo son determinantes artículo, que se llaman. Otro tipo de determinantes tenemos los posesivos, que suena a posesión, a poseer, a tener algo. Los ejemplos que tenéis ahí sería mi espada, que indica que es mía, pero que no es tuya, tu cámara, que indica que es tuya, pero que no es mía, y nuestro barco nos indica que el barco es de los dos. Ahí nos tienes a los dos viajando hacia alguna isla preciosa. Otro tipo de determinantes, que también van, lógicamente, por eso son determinantes, al lado del sustantivo, son los demostrativos. Estos son los más difíciles porque no hay truco posible. Nos indican la distancia que hay de la persona que habla y del sustantivo al que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, si yo estoy en clase y quiero llamar a un niño o una niña, digo, este niño, este es justo el que está aquí a mi lado. Si ya digo ese niño, estoy haciendo referencia a un niño que está un poquito más lejos, y si ya digo aquel niño, me estaré refiriendo a un niño que está en última fila, porque está mucho más lejos, ¿vale? Y así encontramos diferentes ejemplos cambiando el género o el número de nuestros sustantivos, como veis abajo. Otro de los tipos de determinantes que encontramos, los más fáciles de recordar, los numerales, que son aquellos que nos expresan una cantidad. Encontramos dos tipos. Unos son los cardinales y otros son los ordinales. Los cardinales, que nos expresan la cantidad exacta que tenemos. Por ejemplo, 5 galletas para el almuerzo, 3 exámenes para el viernes o 0 asignaturas suspensas. Mientras que los números ordinales me suena a orden. Los números ordinales, como bien os he dicho, expresan ese orden de dónde estamos situados. Por ejemplo, soy el primero de la lista, soy el quinto en la fila o estoy en cuarto curso. Por ejemplo, esos números serían ordinales. Y, esas palabras serían determinantes numerales, ordinales, las tres cosas, ¿vale? Entonces, otro de los tipos de determinantes que podemos encontrar serían los indefinidos. Estos también expresan cantidad, pero no sabemos exactamente cuántos. Imaginaros que yo digo que estáis en algún curso de primaria. No sabemos con esa frase en qué curso estáis. O también puedo decir que tenéis varios exámenes para el viernes, pero no os estoy diciendo cuántos, ¿vale? Y así sucesivamente con todos los ejemplos que podéis observar escritos en la diapositiva. Ahí tenéis unos ejemplos al final relacionados con la imagen que os he marcado. Comprobar, por favor, que estén bien hechos los ejemplos con la imagen. Los siguientes tipos de determinantes que encontramos son los dos ya últimos, que son los interrogativos y los exclamativos. Son los determinantes que vamos a encontrar al inicio, casi siempre, de una pregunta o de una interrogación. ¡Ojo! Importante, siempre llevan tilde. Muy importante. Otro tipo de palabra, ya hemos traspasado la barrera de los sustantivos y de los determinantes y empieza la barrera de los adjetivos. Bueno, magnífico, porque los adjetivos son palabras que van a hacer que sean mucho más interesantes mis textos escritos y que a la hora de hablar sea también mucho más interesante y más detallado todo aquello que yo cuento. Entonces, ¿estas palabras qué son? ¿Qué es la diferencia del sustantivo y del determinante? Pues mira, lo que les diferencia es que nos dicen cómo son o cómo están las personas, los animales, las cosas o los lugares. Y así es como encontramos, por ejemplo, que Segovia es, si quiero decir Segovia es bonita, pues podría decir la preciosa Segovia o la bonita Segovia o la bonita ciudad. Esa palabra hace que se enriquezca la frase que estoy diciendo, ¿vale? Ahí tenéis una serie de ejemplos, por ejemplo, el mago azul
¿vale? La palabra azul sería un adjetivo porque me está diciendo cómo es el mago, como veis en el dibujo efectivamente es azul, y tiene la barba larga. Larga también sería un adjetivo porque me dice cómo tiene la barba, ¿vale? En este caso, y en todos, los adjetivos, igual que los determinantes, siempre tienen el mismo género y número. Como veis, mirad en el primer ejemplo del mago. Yo jamás podría decir los magos azul, nunca. Ni podría decir el mago azules. Nunca podría decir eso, ¿vale? Y luego tenemos a la derecha otro ejemplo con un guerrero. Los adjetivos serían valiente y afilada. Por último, y ya acabando, encontramos el verbo. Es una de las palabras más variadas y que encima es la más importante de las oraciones. Porque, claro, gracias a esta palabra voy a saber qué acción está haciendo el sustantivo. Hay que diferenciar dentro del verbo que encontramos 3 conjugaciones. La primera conjugación, que son aquellos verbos acabados en ar, su infinitivo, ahora os explico lo que es. La segunda conjugación son aquellos verbos acabados en er, su infinitivo también, y la tercera conjugación son aquellos verbos cuyo infinitivo acaba en ir. Por ejemplo, el verbo cantar acaba en ar, por tanto es de la primera conjugación, y todas sus formas, cantando, cantaba, cantaría, cantaré, había cantado, todas esas también son de la primera conjugación. De la segunda, beber, bebía, bebió, bebiendo, por ejemplo. Y de la tercera, por ejemplo, servir, servía, sirvió, todas las que se os ocurran, ¿vale? Por tanto, para concretar y saber cuál es la conjugación de un verbo, lo que tengo que buscar es su infinitivo, que son aquellos verbos acabados en AR, ER y IR, ¿vale? Por tanto, como digo, el verbo es muy importante porque sin él nunca encontraremos oraciones, sino encontraremos frases. Por ejemplo, el niño bueno es una frase. Pero decir el niño bueno juega al fútbol, eso sería una oración. ¿Por qué? Porque presenta un verbo. Ahí tenéis un ejemplo más abajo para que veáis las distintas frases que podemos generar, ¿vale? Tenéis la de el policía madrileño captura al ladrón peligroso y abajo aparece cuáles son sustantivos, cuáles son adjetivos y cuáles son verbos de esa frase. Bueno, vamos al final y ahora sí, que la fuerza te acompañe, porque viene el reto más difícil que podíamos hacer. Mirad, tenemos que utilizar internet a través de Google. Aquí sí que vais a necesitar la ayuda de algún adulto, algún primo, hermano, papá, mamá, abuela, quien sea, ¿vale? De esas 3 noticias que aparecen, elegís una, la buscáis por Google, ponéis tal cual lo he puesto yo aquí y aparece en el primer link, ¿vale? Os metéis en esa noticia, la leéis y elegís un párrafo que os que os guste, que os llame la atención, que os parezca curioso. Lo copiáis tal cual está, con tildes, mayúsculas, Bs, Vs, Js, Gs, H, comas, etc. Lo copiáis tal cual está el párrafo y por último tenéis que subrayar cada tipo de palabra con un color diferenciado. Por ejemplo, el sustantivo de color rojo y todos los sustantivos que encuentres de rojo. Los adjetivos de verde, pues todos los adjetivos de verde. Los verbos de amarillo, pues todos los verbos de amarillo. Y los determinantes de naranja, pues de naranja. Por tanto, chicos, os animo a que entendáis y trabajéis la palabra y que hagáis estos 2 retos. Sabéis que os echaré de menos. Un abrazo a todos.